Hola, hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir, lo primero de todo. Con esta charla vamos a dar comienzo al segundo ciclo de Tardes de Psicología. Como probablemente hayáis visto, este año tenemos el honor de contar con la participación del Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias, que ha tenido la gentileza de financiar las actividades, permitiéndonos traer a ponentes de otras universidades y difundir profesionalmente las conferencias. Así que, en primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo encarecidamente al colegio su interés y confianza en nuestro proyecto. A su vez, dar las gracias al equipo de Canal, que nos ha facilitado el espacio y nos ha ayudado a difundir las jornadas. También me gustaría agradecer el gran trabajo de mis compañeros en la organización de este ciclo: Isa, Coral, Héctor, Patri y Adrián. En concreto, Isa y Coral han hecho el genial cartel, que espero que todos hayáis visto, bueno, lo tenéis aquí detrás, para la promoción de esta charla. De hecho, al invitado de hoy le ha gustado tanto, que no se ha podido aguantar las ganas de tenerlo y nos ha robado uno antes de que se hiciese la conferencia. Pero era para que no lo vierais, no porque lo quisiera tener yo. Por último, no puedo olvidarme de agradecer de todo corazón la inestimable ayuda que nos ha ofrecido la profesora Susana Al-Jalabi, sin la cual este proyecto no habría sido posible. Para dar comienzo al programa, tenemos el placer de contar con un profesor muy conocido en esta facultad y que ya participó en el ciclo del año pasado, José Errasti. Errasti es uno de los pocos profesores que quedan que, si algo se puede decir de ellos, es que no dejan indiferente a nadie. Precisamente, el año pasado, mi amigo Héctor presentó a Errasti diciendo que era uno de los 3 profesores que le habían despertado de lo que él llamó su sueño dogmático, al llegar a la facultad. A este Errasti respondió diciendo que se pedía ser Hume. Por lo de Hume. Ya. En mi opinión, esta anécdota representa a la perfección la figura de Errasti en nuestra universidad. Recuerdo que en mi primer año de psicología, sus clases me hicieron comenzar a plantearme dudas, reflexionar sobre aquello que daba por sentado, a pensar desde una perspectiva totalmente nueva para mí. En definitiva, yo también podría hablar de todo un despertar. Pensando en estas cosas, se me vino a la cabeza la película de Matrix, cuando Morfeo ofrece a Neo una pastilla azul que le permitiría seguir dentro del sueño y una pastilla roja que le haría despertar al mundo. Creo que las clases de Errasti nos permiten tomar la pastilla roja y empezar a despertar al mundo. Este despertar no consiste en tener las respuestas, sino más bien en plantearnos aún más preguntas que antes. Creo que en esto debería consistir precisamente la universidad, no en respuestas prefabricadas y repetidas hasta la saciedad, sino en preguntas, en curiosidad, en nuevos descubrimientos que cambian radicalmente lo que antes creíamos. Es precisamente lo que pretendíamos hacer con estas tardes de psicología. No ofrecer más temario que empollar y vomitar en un examen, sino dar la posibilidad de hacerse nuevas preguntas. Queda claro que, después de esto que he expuesto, no se me ocurre mejor persona para dar inicio a este ciclo que Errasti. Hoy además nos va a hablar de uno de sus grandes intereses, el arte. Un día, hablando con él sobre cine, me dijo una frase que me encantó. Hay mejor psicología ejercida en el cine que en casi todos los manuales psicológicos que se han publicado. Estoy seguro de que él aceptará la extensión de esta frase a cualquier tipo de arte. Sí. Hay que reivindicar nuevamente que el psicólogo que solo sabe psicología, ni de psicología sabe. Cosa que Errasti sabe y aplica a la perfección en su docencia. Muchas gracias, Errasti, por participar en estas jornadas y sin más dilación os dejo con él. Arriba, sí. Bueno, tras una presentación así uno tiene la sensación de irse, ¿no? Ya está todo dicho, quedé como Dios, me voy y aquí no ha pasado nada. Pero bueno, vamos a dar la charla que hemos preparado. En primer lugar, pues procede iniciar los agradecimientos, como no, efectivamente, pues al Colegio Oficial de la Psicología de Asturias, que financia en parte estas charlas, y al trabajo completamente altruista, desinteresado y verdaderamente noble que realizan un grupo de alumnos. Ya lo realizaron el año pasado y esperemos que alguien coja el relevo en el futuro, ¿verdad?, para los años venideros y seguir haciendo actividades de este tipo. Ellos perseveran en el error de invitarme de forma contumaz, ¿verdad? No
están expuestos a las consecuencias de sus actos y aquí estoy de nuevo para hablar de un tema del que no he hablado nunca, al menos en una charla. Es cierto que esto forma parte de 10 minutos de mi asignatura, que ocupa 10 minutos de una clase de mi asignatura y que yo siempre me quedo muy insatisfecho porque me apetecería estar hablando muchísimo más que los 10 minutos que voy a poder hablar. Para la gente que está en primero, toca el próximo lunes, concretamente, estos 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero con ocasión de un libro que también sacó la profesora, editó la profesora Susana Al-Jarabí, y demás, en donde se me invitó a desarrollar un poco más el tema que voy a presentar hoy, pues mira, tuve la ocasión y la acepté encantado de poder escribir ya un capítulo entero acerca de la relación que puede existir entre el arte, yo lo concreté en la pintura, claro, el arte es un campo tan amplio que no queda más remedio que concretarlo en algo, yo lo concreté en la pintura, y el sufrimiento psíquico. A su vez, la escritura de este capítulo también tuvo su punto de frustración, porque la editorial, como es normal, vamos, como no podría ser de otra manera, limitó muchísimo el número de cuadros que yo pude incluir, ¿verdad?, en el texto, porque si no estaríamos ante un texto de 200 páginas con 200 cuadros. Así que he decidido vengarme en esta charla y he traído muchísimos cuadros que vamos a ver aquí, esta vez ya sin límite temporal y sin limitaciones así de la editorial. Quiero aclarar también, para empezar, que esto es una charla de psicología, no es una charla de arte. Yo tengo un nivel de conocimiento artístico medio normal, de aficionado de a pie, de persona de a pie. Yo soy un psicólogo al que le interesa mucho pues las cuestiones sociales y me interesan las letras de las canciones y los anuncios publicitarios y me interesa el cine y me interesa la pintura también, desde siempre me ha interesado, ¿no? Así que yo soy un psicólogo que mira cuadros, que nadie espere encontrar aquí en mi charla grandes nociones de historia del arte o de análisis pictórico profundo, etcétera, porque insisto que bueno, mi ámbito de especialización es otro. Yo soy un psicólogo, me llaman la atención los cuadros, podríamos estar, por cierto, un buen rato hablando de algunos de los que tenemos aquí en esta sala alrededor. Y vamos a repasar un periodo de la pintura que a mí me interesa muy especialmente, en donde en el plazo de 40 años, a lo mejor 50 años, la representación del individuo cambió completamente, lo cual es señal de que a su vez algo muy importante o muy peculiar cambió también para que el arte, ¿verdad?, lo reflejara de esa manera. Vamos a referirnos pues a esos años finales del siglo XIX, a lo mejor las 2 últimas décadas del siglo XIX y los años iniciales, ¿verdad?, del siglo XX, en donde de pronto nos encontramos con que de representar al individuo así, no sé qué tal se ven las diapositivas, sí, mejoraría si bajáramos algo de luz, alguna ventana o algo, a lo mejor únicamente podría ser para que veáis, claro, aquí el mayor interés de la charla son las diapositivas que vamos a ver, aunque sea así un poco, yo creo que sí. ¿Qué pasó, decía, pues entre las 2 décadas finales del siglo XIX y las 2 décadas iniciales del siglo XX, para que de representar al individuo así como estáis viendo ahora, pues nos encontráramos con una progresión, voy a ir rápido, como si fuera una película, en donde lentamente el individuo comienza a problematizarse y resulta, bueno, que nos encontramos finalmente con el salto desde el Renoir, ¿verdad?, que veíamos al principio, hasta estos cuadros finales de Schiele, de Picasso, de Munch, etcétera, que estamos viendo aquí, en la representación del individuo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está reflejando? ¿Verdad? Pues este cuadro de Kokoschka, al que luego volveremos, ¿no?, la novia del viento, u otros cuadros que se están realizando durante la época. Así que bueno, eso es así lo que me llamó la atención, y lo que además es tan obvio, que corre paralelo a un cambio muy importante en la psicología, en particular en la aparición de la psicología clínica, de la psicopatología y el
nacimiento no, debut tampoco, que es un término médico, pero bueno, la llegada de los grandes cuadros psicopatológicos de ansiedad y depresión característicos de comienzos del siglo XX, que es un caramelo, ¿verdad?, para cualquier psicólogo intentar representar esto. Previamente, pues nada, pues una pequeña introducción para explicar cómo es que aparece el individuo moderno en las artes plásticas. Y partiremos de una idea, que es que el retrato pictórico, el retrato que hace un artista, es la respuesta que el artista da a la pregunta de quién es el retratado, ¿no? La pregunta acerca de quién es cualquiera de vosotros, ¿verdad? ¿Quién es fulano, quién es mengano, etcétera? Puede ser contestada de formas muy diferentes. Y un sociólogo contestará de forma diferente que un cura, y un filósofo contestará de forma diferente que un historiador, e incluso un psicólogo de tal orientación contestará de forma diferente de tal otra orientación. De tal manera que a lo mejor para un zoólogo, a la pregunta de quién es tal individuo, la respuesta es un Homo sapiens. Para un historiador, la respuesta de quién es el mismo individuo, pues resulta ser Carlos IV, rey de España a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y para Goya, para Francisco de Goya, la respuesta de quién es el individuo es esta. ¿Sí? Esta es la forma en cómo Goya responde a quién es ese individuo, concretamente el que veis ahí en el centro derecha, ¿verdad?, de la pantalla. Este es el cuadro oficial de la familia de Carlos IV que Goya pinta en el año 1800. Obviamente, la forma en cómo es representado el individuo en el arte estará reflejando las concepciones acerca de la naturaleza humana o acerca de lo que es el ser humano, el individuo, que socialmente estén imperando en cada uno de los momentos, ¿no? Y procede a hacer pues, una mínima historia inicial muy rápida, comenzando pues en el retrato antiguo, en el retrato que encontraríamos de forma previa al Renacimiento, en donde siempre la identidad del retratado, la respuesta de quién es la persona retratada, se obtenía indicando cuál era su función social, ¿no? ¿Qué función social cumplía ese individuo? De tal forma que los reyes se representan, obviamente, investidos de todos los signos externos de su majestad, investidos, ¿verdad?, de todas las señales que indican la función social, ¿verdad?, que está representando, ¿no? Estas son imágenes así regias, ¿no?, previas al Renacimiento. Pues los médicos se representan atendiendo a un paciente, en este caso pues mirando una vasija que contiene orina, etcétera. Los astrónomos se representan con el astrolabio, mirando a los cielos, o con la brújula, o con la esfera armilar, con lo que fuera, ¿verdad?, que estuvieran utilizando. Es decir, sin la esfera armilar, ¿quién es este fulano? ¿Quién es este fulano? Claudio Ptolomeo, ¿verdad?, que lo pinta justo de Gante pues, a finales del siglo XV. ¿Quién sería si le quitáramos la esfera armilar? No sería nadie, porque en el retrato tradicional los individuos son lo que hacen, concretamente lo que socialmente hacen, ¿sí? Y por tanto no depende tanto el retrato pues, de la pericia en el parecido físico, en la pericia, ¿verdad?, en la cara exactamente igual que el original o cosas por el estilo, sino en saber plasmar correctamente la función social del individuo. Pasa también lo mismo con otro tipo de retrato, de representación del individuo muy habitual en el arte antiguo, que tiene que ver, bueno, pues con las representaciones mitológicas o religiosas, ¿no? Y ahí también ocurre que el cuadro tiene una potentísima dimensión narrativa. El cuadro no representa a un individuo, no nos presenta aisladamente un retrato de un individuo, sino que el individuo forma parte de una narración. Y cuando Giotto, también a comienzos del siglo XIV, ¿verdad?, pues representa a la Virgen, lo que representa es una piedad. O sea, es la Virgen sosteniendo en sus brazos al Jesucristo muerto, etc. O representa una anunciación, el momento en el que el arcángel está anunciando a la Virgen que va a ser madre, etc. O representa una majestad,
¿verdad? El momento de mayor plenitud, de reino, de gloria de la Virgen rodeada de los santos y con Jesucristo en su regazo, ¿no? Es decir, que las características personales, el parecido físico, etcétera, se volvería completamente irrelevante, y la respuesta acerca de quién es el Dios, el santo, el semidios o quien sea, siempre se responde situándolo en una escena, situándolo en un escenario, ¿verdad? En un escenario. Esto enlaza mucho con esta visión teatral o dramatúrgica, esta visión vinculada al prosopon, a la máscara teatral, bueno, que todos los que sois, si habéis sido alumnos, ¿verdad?, en clase, pues estáis absolutamente hartos de oírme, ¿no? ¿Cuándo aparece entonces el retrato moderno? ¿Cuándo aparece una nueva forma de retrato que ya no cumple con estas características, en donde ya la respuesta acerca de quién es el individuo ya no alude, pues, a situarlo inserto en una escena o rodearlo de objetos, de ropajes o de otros signos, ¿verdad?, que indiquen cuál es su función social? Bueno, pues claro, la respuesta no hay una fecha y un cuadro y tal, ¿no? Hay varios, se proponen varias obras, bueno, pues por ejemplo aquí tenemos el famoso retrato de un hombre de perfil, de Masaccio, de mediados del siglo XV. Atendemos ya a obras donde el individuo es representado únicamente con atributos personales físicos, me refiero, vamos, de posible parecido, razonablemente descontextualizado, y que el centro de la obra es eso, no que aparezca de forma secundaria, ¿verdad?, en un cuadro más amplio, o que formara parte de un boceto o algo por el estilo. Esta obra de Masaccio es una de las que se suele proponer. Otra que también es un clásico y que, si lo buscáis, pues os van a decir que es posible que el retrato moderno aparezca aquí, pues es el famoso matrimonio Arnolfini, de Van Eyck, también a mediados del siglo XV. Yo particularmente le tengo un particular cariño, lo tengo colgado en el despacho, también en mi casa, ¿verdad?, pues al famosísimo retrato que Domenico Ghirlandaio realiza de Giovanna Tornabuoni. Es una obra también un poquitín más tardía, un poco más posterior, ahora ya finales del siglo XV, en donde por primera vez, con las salvedades y con la cierta arbitrariedad que ya he indicado, por primera vez, digo, pues aparece un individuo, un burgués, una burguesa en este caso, representada, siendo que el protagonismo lo tiene en este momento ya los rasgos físicos, razonablemente descontextualizada, y en donde se está representando ahora ya a la persona concreta, individual, pues en este caso, como digo, de Giovanna Tornabuoni. Giovanna Tornabuoni pues era una joven de la alta burguesía florentina, ¿verdad?, recientemente fallecida, murió en el parto, ¿verdad?, de su primer hijo, y fue posteriormente representada pues por Domenico Ghirlandaio. Únicamente hay, si veis ahí en la parte derecha atrás, una hoja de papel, no se leerá bien quizá, pero una hoja de papel donde se cita un epigrama de Marcial que dice: «Oh arte, si pudieras representar el alma y el carácter, no habría una imagen más hermosa en la tierra», ¿no? Esta es el primer retrato, esta es la Paris Hilton del siglo XV. Ha aparecido, digamos, se ha abierto ya una fisura que tiene que ver con el retrato moderno, y esta fisura que se abre a partir de este cuadro, más o menos, o alguno de los anteriores, se va a ir ampliando con el paso de los siglos hasta dar lugar ya a lo que en la actualidad se llamará retrato psicológico, retrato narcisista o retrato moderno. Y así, a partir de este corte, de esta ruptura, con el retrato antiguo, con el retrato previo al Renacimiento, a lo largo de los siguientes 3 siglos, podríamos considerar que el retrato pictórico se caracteriza por 2 rasgos fundamentales, 2 procesos que van ocurriendo. El primero, de descontextualización de la persona, el retratado, el individuo retratado, lentamente va a ir siendo cada vez más descontextualizado en la obra, en el cuadro, y una vez que haya ocurrido esta descontextualización, nos enfrentaríamos ahora ya también, sobre todo en el siglo XX, a su desintegración directamente, a su ruptura en partes, seguramente
se justificaría retóricamente el artista, ¿verdad? Lo justificaría retóricamente pues buscando una especie de retrato psicológico, como si el psiquismo estuviera dentro, como si el psiquismo estuviera en el interior del individuo y hubiera que romper al individuo en partes para conseguir de esa forma pues una cierta profundidad o una cierta hondura psicológica y demás, pero que al final lo que termina haciendo es proseguir y continuar pues este proceso de descontextualizar, de abstraer al individuo, de robarle todo lo que tiene de social, de estar inserto en la sociedad, de tener una función social, etc. Comienzan a aparecer pues retratos costumbristas, como los que veis aquí, domésticos, ya atentos a la belleza personal, si acaso, ¿verdad? Pues del burgués, de la burguesa, que es retratado. Bueno, pues estos son ya los típicos retratos románticos que tendríamos pues a finales del 18, comienzos del 19, etc. Y Delacroix pinta así a Chopin. ¿Quién es este tío? Sabemos que es Chopin porque lo pone abajo, ¿verdad? Pone abajo Frédéric Chopin, ¿no? Pero cualquier retrato clásico de Chopin le hubiera colocado tocando el piano, obviamente, es Chopin, tiene que estar tocando el piano, ¿no? Sin embargo, el nuevo retrato, ya muy contagiado ya del romanticismo, de la exaltación del individuo aislado, de la exaltación del yo, etcétera, pues ya le presenta al margen del motivo por el que le hacen el cuadro, del motivo por el que es Chopin, ¿no? Todos conocemos también pues, el famosísimo cuadro de Friedrich, ¿verdad? El cuadro romántico por excelencia, el paseante o el caminante entre las nubes, la gran exaltación del individuo aislado ya cara a cara con la naturaleza, ¿verdad? Y esto que digo que pasa ya por ser la descontextualización del individuo, da paso ya, a partir de finales del 19 y comienzos del 20, a lo que es ya propiamente la desintegración del individuo, en donde el propio contexto doméstico, que antes veíamos en ese par de cuadros pues de dos chicas o dos mujeres burguesas y tal, el propio contexto doméstico, digo, pues también queda diluido, también se nos evapora, los aspectos costumbristas también se nos evaporan, y entonces aparecen las vanguardias, en donde se van a realizar los retratos delante de fondos indiferenciados, de fondos neutros, se va a hacer un uso fobista no tiene nada que ver con fobias, o sea, intenso, llamativo, chillón, ¿verdad? De los colores, trazos expresionistas, intencionalmente feístas en muchos motivos. Pues aquí tenemos pues, dos cuadros de Picasso, dos retratos de Dora Maar, este es quizá el más importante, donde desde el propio cubismo se rompe la perspectiva única que había imperado desde el Renacimiento, y entonces la misma cara es representada desde varios puntos de vista a la vez, el individuo se desintegra, esta mujer que estáis viendo en este retrato está siendo retratada a la vez de frente y de perfil, ¿sí? Y bueno, pues Juan Gris va a hacer una cosa parecida en estos intentos de desintegrar directamente al individuo en sus retratos. Más modernamente, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues Francis Bacon presentará ya individuos no ya solamente descontextualizados, no ya solamente desintegrados, sino prácticamente ya destruidos, ¿no? Completamente caras de plastilina que han sido pisoteadas por la gente, ¿no? Rostros deformes y demás, ¿no? Individuos que ya están pues, a punto de, o sea, que ya a punto de no existir, por así decirlo, ¿no? Claro, esto no es irrelevante en relación con el sufrimiento psíquico que ha caracterizado a las personas durante el siglo XX, ¿no? Y que en parte, con sus matices, sigue caracterizando también a las personas del siglo XXI. Eso ocurre también con el retrato institucional, no solamente con el retrato artístico, sino también, digo, con el retrato institucional. Y a mí me encanta comparar la familia de Carlos IV que veíamos antes, en donde veis que ahí todo el mundo está cargado con toneladas de bandas, medallas, insignias, cruces, etcétera, pues para demostrar su carácter regio y la magnanimidad, ¿verdad?, la altura de su Alteza, con el retrato que Antonio López
pinta de la familia real de Juan Carlos I, pues esto lo pinta en el año 2014, Antonio López. ¿Quiénes son estos tíos? ¿No? ¿Quiénes son estos tíos que están aquí? No sé, pueden ser mis vecinos que van de boda ese día, que se casa la hija y van de boda. Es decir, ahora por el contrario, la identidad del individuo, la respuesta de quién es el individuo, ya no se consigue colocando la banda de la Orden de San no sé qué, o la medalla de no sé qué, o cosas por el estilo, sino que ahora pretende captar, ay, mira, esa sonrisa de Sofía, de la reina Sofía, esa sonrisa tan suya, tan peculiar que tenía, ay, mira, sí, ese gesto, tal, ay, mira el príncipe, qué guapín, que cómo se le ve ahí que está... Eso es ahora la nueva identidad, lo que intenta captar el pintor. Fijaros de qué formas tan diferentes responde Goya cuando le preguntan quién es Carlos IV, que lo que responde Antonio López cuando le preguntan quién es Juan Carlos I. Y también, recuperando una vez un trabajo fin de grado que hice, que le tengo yo particular cariño, en la Universidad de Oviedo existe la costumbre de realizar un retrato oficial a todos los rectores. Claro, tenemos rectores desde hace muchos siglos en la universidad, y entonces me gustaría contrastar, ¿verdad?, pues un retrato de un rector de hace más o menos 80 años, 90 años, con el retrato de un rector más reciente que tuvimos aquí en la facultad, pues ahora no sé, a lo mejor, no, en la facultad no, en la universidad quería decir, pues hará 10 años, 20 años, a lo mejor una cosa así, ¿no? Esta distinción entre estas dos formas diferentes de responder quién es el rector, esta primera que veis aquí y esta segunda que veis aquí, pues es particularmente interesante. Pues bien, es difícil no ver la relación que existe entre esta deriva artística a la que me estoy refiriendo y lo que se ha llamado, yo entiendo, bueno, con razón, ¿no?, pues se ha llamado pues, el siglo de la ansiedad y la depresión, referido pues, al siglo XX, ¿no? Y de hecho, esta deriva del retrato pictórico que he presentado brevísimamente podría ser entendida casi como una teoría acerca del porqué del auge de los trastornos emocionales en Occidente desde hace 100 años, ¿no? Todos conocemos, hemos oído 1000 veces la frase esta de que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero también no hay nada más teórico que una buena práctica, ¿no? De tal forma que este ejercicio de estas pinturas implican, digamos, están poniendo en práctica una teoría acerca de ¿por qué aparece, por qué se convierte en un fenómeno social, me refiero? ¿Por qué aparece con la densidad y la presencia importantísima, ¿verdad?, que aparece la ansiedad, la depresión, el sufrimiento psicológico, etcétera, en el siglo XX, ¿no? Yo tengo aquí una cita de Stefan Zweig, que dijo que los psicólogos, enredados en sus miserias técnicas triviales, delegan en los artistas abordar los grandes temas existenciales de la condición humana. Y efectivamente, en estas obras que vamos a repasar ahora mucho más, vamos a ver cómo pues, entender al individuo como un monigote desestructurado, carente de relaciones sociales, carente de conexión con su entorno, no puede ser sino la antesala de la ansiedad, o es ya una forma de teorizar acerca de las causas de la ansiedad, ¿no? Cuando cortamos las amarras que nos unen a la realidad, cuando el individuo solo puede agarrarse a sí mismo en el momento en el que se está cayendo, cuando te estás cayendo y el único asidero que tienes es agarrarte a ti mismo, pues es la peor forma de evitar caerse, ¿no? Y el individuo pues queda, digamos, desquiciado, queda a la deriva, queda inundado de angustia, ¿no? No deja ser también llamativo la importancia con la que los artistas modernos, de esta época a la que me estoy refiriendo, realizaron autorretratos como jamás en ningún otro momento. Pues yo tengo, Vincent Van Gogh realizó 43 autorretratos, Frida Kahlo 55, Egon Schiele dejó más de 100 autorretratos antes de morir a los 28 años. Antes de morir a los 28 años, dejó más de 100 autorretratos hechos. Recordamos siempre a Viktor Frankl cuando decía aquello
de que el ojo que se ve a sí mismo es un ojo que está enfermo. El ojo está pensado para no ver al ojo, el ojo está pensado para ver al mundo, pero cuando el ojo ve al ojo es que el ojo está mal. Cuando el pintor elige como objeto de su obra artística 100 veces antes de los 28 años pues un autorretrato, bueno, pues tiene su lectura psicológica y tiene su interés psicológico. Vamos a ver ahora, con un poco ya más de detalle, pues algunos movimientos artísticos interesantes que a mí particularmente me interesan, y empezaríamos pues por dar unas pinceladas, y empezaríamos por el modernismo. Bueno, pues este movimiento que efectivamente hace un poco de puente entre el siglo XIX y el XX, modernismo, pues con su lema, el lema original es a cada época su arte, a cada arte su libertad. Yo ahí me he permitido la licencia de poner a cada época su arte, a cada arte su locura, ¿no? Pues bien, el fin del siglo XIX contempla la crisis definitiva de los valores clásicos en el arte y la desaparición también definitiva de la forma en cómo se entendía la actividad artística, pues yo qué sé, durante los 3 o los 4 siglos anteriores, ¿no? Durante los 3 o los 4 siglos anteriores, el arte era un arte figurativo que estaba vinculado a su exposición y que estaba vinculado a la comunicación. Y aquí la comunicación, acentúo lo de comunicación, por oposición a expresión, ¿sí? El pintor pintaba para otro, para comunicar algo a otro. El pintor no pintaba para expresarse él. No pintaba para sí, no pintaba en su casa y guardaba el cuadro en un cajón sin mayor interés. La forma prototípica del arte clásico es un arte comunicativo, educativo incluso, que no tiene este matiz de emanación del artista, como si brotase del artista, como si sudara, como un exabrupto, ¿verdad?, que realiza el artista, ¿no? Esto, como digo, pues no va a volver a ocurrir. Y en este nuevo arte, la expresión subjetiva va a sustituir a la función comunicativa y el acento va a pasar de la obra al artista, ¿no? Nos encontramos, bueno, pues con un clima cultural muy interesante previo a la aparición del psicoanálisis, o sea, que ya anticipa la aparición del psicoanálisis. Digamos que los ideales ilustrados o victorianos, con su idea del ser humano como un ser racional, educable, que a través de la cultura se redime de su condición salvaje y puede alcanzar un estado civilizatorio de buenas relaciones armónicas, ¿verdad?, con el resto de individuos. Esa idea, digo, pues entra en quiebra, entra en crisis con la aparición de los autores vitalistas de las filosofías de las sospechas, de Schopenhauer, hablando del drive, del triebe, de los impulsos así primitivos, etc. La idea de que quizá la naturaleza humana no sea esa naturaleza racional, esa naturaleza educable o armónicamente socializable, sino que más bien estemos ante un ser movido por fuerzas irracionales, eróticas, agresivas, pulsionales, ciegas, que las disimulamos con un leve barniz cultural o con una leve, ¿verdad?, capa superficial muy finita, ¿no?, de buenas relaciones sociales, pero que verdaderamente son estas fuerzas irracionales o oscuras las que nos están gobernando. Pues bien, el teatro de operaciones, de donde está ocurriendo este clima cultural, es Viena. Sí, es la Viena que ha sido reconstruida urbanísticamente por Otto Wagner en las décadas finales también del siglo XIX, y en donde las autoridades académicas encargan a Gustav Klimt, un joven y prometedor pintor del momento, que pinte 3 grandes murales que van a decorar el salón de actos del aula magna de la Universidad de Viena. Klimt ya era famoso por su obra La verdad desnuda, por su Nuda Veritas, una obra de 1899
en donde se representa un nuevo ideal de belleza, que desde luego tiene un punto clásico, pero a la vez es totalmente nuevo, que representa una nueva feminidad, que es la que exactamente en este momento se está tumbando en el diván del doctor Sigmund Freud, que ha abierto consulta 10 años antes y que en el año 1899 está escribiendo La interpretación de los sueños, ¿sí? Y tiene el matiz y el sabor de las mujeres que se están tumbando en el diván de Freud, con esta sexualidad paradójica, explícita pero a la vez ausente, o impúdica pero a la vez contenida. Klimt es el primer autor, luego vamos a ver alguna obra más, en donde comienza a plasmarse pues esa contradicción existencial vinculada al deseo, la contradicción entre lo que se desea y lo que se desearía desear. ¿Sí? Que es una contradicción, digamos, que va a conformar el carácter neurótico de buena parte del siglo XX y que va a ser, digamos, un elemento central para entender buena parte de los fenómenos psicopatológicos del siglo XX, ¿no? Bueno, a pesar de esta obra, en donde ya se apuntaba que este autor modernista, el modernismo en el Imperio Austrohúngaro se llamó la secesión. Este autor, digamos, que encabezaba la secesión vienesa, ya apuntaba que no iba a ceñirse a los cánones clásicos. Le encargan, como digo, la decoración del salón de actos de la Universidad de Viena, y presenta 3 murales. 3 murales que tenéis aquí, uno dedicado, el más de la izquierda, ¿verdad?, dedicado al derecho, el del centro dedicado a la medicina, y el de la izquierda, al derecho, el del centro a la medicina, y el de la derecha dedicado a la filosofía, y que provocan el pánico y el colapso entre las autoridades universitarias, que no se esperaban para nada una obra de esta naturaleza, ¿no? Esperaban, y así se lo habían encargado a Klimt, pues una obra alegórica, sin duda, pero alegórica en el sentido clásico, alegórica de los grandes ideales de la patria, alegórica de la cultura clásica, alegórica de los grandes mitos fundadores, del Estado imperial, que efectivamente, bueno, el Imperio Austrohúngaro estaba ya apareciendo, y Klimt lo que les entrega es una alegoría, pero una alegoría onírica, una exploración de lo íntimo y de lo irracional, pues sin ninguna dimensión solemne, ni ninguna dimensión majestuosa, ¿no? Lo que presenta ahí Klimt en estos murales referidos al derecho, la medicina y la filosofía, pues son mujeres desnudas, ausentes, contorsionadas, esto lo vamos a ir viendo durante todo el siglo XX, con formas incómodas, extravagantemente contorsionadas, sobre un cielo extraño, un erotismo sufriente, rostros atormentados, rostros inexpresivos, que hablan de un simbolismo, pero no de un simbolismo clásico racional, sino de un simbolismo turbio, de un simbolismo inquietante en sus sugerencias. Era la aparición la exaltación de un individuo psicológico. A ver, no en el sentido en el que en el barroco habíamos visto cuadros pues de locos, o de santos, o de estetas, o de ascetas, quería decir, no estetas, ¿no? No, sino en un sentido, digamos, mucho más esencial a la condición humana, como si verdaderamente aquí estuviéramos hablando de la condición humana. Digamos que Klimt estaba practicando en su taller de pintura, una actividad paralela a la que se estaba empezando a hacer en los gabinetes de psicología que estaban abriendo pues, por esos años en la misma Viena para ocuparse de los fenómenos que ahí teníamos. Como nota curiosa, lo que estáis viendo es una reconstrucción por inteligencia artificial de los paneles de Klimt, porque cuando los nazis abandonaron Viena al final de la Segunda Guerra Mundial, se tomaron el trabajo de destruirlos, con lo cual tan solo quedan fotos parciales de estos elementos que nunca llegaron a estar colocados en la Universidad de Viena. El rector de la universidad se negó a colocarlos, pasaron a manos de coleccionistas privados, etcétera, ¿no? Y se conservan algunas fotos parciales. Las obras fueron destruidas
cuando el ejército alemán se replegó en la Segunda Guerra Mundial, y esta es una reconstrucción hecha con inteligencia artificial a partir, bueno, pues de las diversas fotos que se conservan de esta obra importantísima, ¿verdad?, de Klimt, ¿no? En este arte nuevo, en este modernismo, la belleza cumple una función mucho más profunda o mucho más importante que la del mero goce estético. La belleza es la única posibilidad de redención de la angustia existencial, ¿no? De tal forma que la nueva belleza, esta nueva belleza que estáis viendo aquí, bueno, que luego veremos, pues, por ejemplo, en el cuadro de Judith, ¿no?, con la cabeza de Holofernes, tras haberle cortado una escena bíblica clásica, muy representada en la historia del arte, ¿no? Claro, no con este matiz erótico, no con este matiz preciosista, simbólico, etcétera, que vemos en Klimt, pues lo que se busca, digo, cuando Klimt realiza estos cuadros, es la salvación del tormento interior, la salvación de la angustia existencial. El arte tiene una misión encomendada mucho más importante que la del mero goce estético, ¿verdad?, que pueda haber de los burgueses. Pues aquí tenemos El beso de Klimt, que es también otra obra importantísima, seguramente la más conocida, de Gustav Klimt, y también, bueno, pues por poner otra parecida, pues La joven doncella, la joven chica, otra obra ya de las últimas, de Gustav Klimt. En la última parte de la obra de Gustav Klimt, pues tira ya hacia influencias orientalistas, de arabescos, etcétera. No está motivado, claro, tal y como yo lo estoy explicando, podría parecer que sí, pero no está motivado por intereses meramente psicológicos, sino, bueno, pues la experiencia estética que ahí se está presentando y la exploración en esta nueva belleza que está habiendo, ¿no? En general sigue practicándose en sus obras, ¿verdad? Sigue practicándose en sus obras este equilibrio precario entre el deseo y la angustia, que en la obra de Klimt, o sea, que en la obra de Klimt y en el modernismo en general, no en el modernismo de Alphonse Mucha, o sea, no en el modernismo de los afiches teatrales y los anuncios de tabaco. El modernismo fue un movimiento muy interesante a nivel meramente estético, muy conservador, ¿verdad? Pero bueno, en la obra de Klimt, digo, se practica esta exploración de la belleza, ¿verdad?, del deseo y de la angustia, no como elementos antitéticos, sino casi como elementos complementarios, como si deseo y angustia fueran las dos caras, ¿verdad?, de la misma moneda, ¿sí? Pues bien, el modernismo abre paso, pues, a muchas de las vanguardias posteriores que van a venir después de él. El modernismo está compuesto de 3 o 4 elementos principales, ingredientes principales, y muchos de los movimientos posteriores van a explorar o van a especializarse en alguno de los componentes del modernismo. Y así, el expresionismo, que es lo que vamos a ver ahora, pues justamente va a centrarse, pues, en la ruptura del dibujo, en las rupturas de las formas, en ir todavía más allá en la exploración del sufrimiento humano que había iniciado todavía con el freno de la belleza, todavía con el freno estético, ¿verdad?, que había explorado el modernismo en las décadas anteriores. Pues bien, en una Europa cada vez más convulsa, en una Europa en donde cada vez, digamos, las condiciones vitales, sociales, etcétera, de los individuos se van volviendo más tensas, aparece también un nuevo arte, esta vez un arte que ya hace directamente protagonista de la pintura al terror, a la angustia existencial y al sufrimiento psíquico. Toma ese elemento del modernismo, le quita ya el freno de la belleza, ya no tiene ningún compromiso con la belleza le es completamente indiferente, y a partir de ahí explora lo que es la cruda y descarnada realidad humana. En la obra de Munch, que vamos a ver ahora, en la obra de Schiele, también, que vamos a ver ahora, pues el arte es ante todo un grito de horror, un exabrupto expresivo, ¿no?, en donde está todo mezclado. Está mezclada la sociedad deshumanizada, el énfasis en el subjetivismo, los propios trastornos personales de los autores,
que eran asiduos visitantes de los centros clínicos y de las clínicas psiquiátricas, etc., la idea de los cuerpos como carne en descomposición y el sufrimiento como un tema obsesivo. Se entiende, ¿verdad?, que este arte es el que refleja la verdadera naturaleza humana. El ser humano verdaderamente es lo que estáis viendo ahí. Vamos a ver 2 o 3 cuadros de Egon Schiele, que es un discípulo de Klimt, ¿verdad?, pero que sin embargo, bueno, rompió con parte de las influencias de su maestro, pues para desarrollar ya una obra en donde ya pues las articulaciones están descoyuntadas, los cuerpos son muñecos de trapo que se han caído al suelo en cualquier postura, etc. El erotismo está desconsolado, el cuerpo es un guiñapo informe, es una masa informe que sale de una cabeza que también es carnavalesca y absurda y horrorizada, ¿no? Es un arte ya puramente, absolutamente expresionista, ¿verdad?, en donde está desquiciada la relación del sujeto con su cuerpo, que es otro de los aspectos, digamos, importantes que caracterizaría el sufrimiento psíquico a lo largo del siglo XX y que efectivamente, pues en muchas ocasiones, en muchos trastornos, no solamente en los obvios trastornos de la alimentación, ¿verdad?, también en trastornos borderline, trastornos límite, en los fenómenos de la histeria que eran muy frecuentes en la Europa de las primeras décadas del siglo XX, pues la relación del sujeto con su cuerpo pues imponía unas ciertas problemas, ¿no?, daba lugar a ciertos problemas que exploran este tipo de obras, ¿no? El segundo autor, así absolutamente imprescindible de citar al respecto, pues es Edvard Munch, ¿verdad?, un autor noruego que también pues es famoso por haber plasmado, pues ya lo conocéis, pues el que es el icono pop por excelencia de la angustia existencial en el siglo XX, el grito, ¿no? El cuadro este del grito se ve precedido por un ensayo previo, ¿verdad?, con otro individuo, pero es este que tenemos aquí, el que verdaderamente funciona pues como el gran icono que todos conocéis. Está parodiado de 1000 formas, de demasiadas formas diría, pero incluso está parodiado por Homer Simpson. Hay una lámina por ahí, yo tengo por ahí una lámina muy divertida donde es Homer Simpson el que está quejándose en estos momentos, ¿no? Efectivamente, de la misma manera que ocurría previamente en Schiele, el cuadro, el arte, se entiende que tiene la misión, bueno, de plasmar la naturaleza humana, y la naturaleza humana es esta que estáis viendo. El trastorno mental, el trastorno existencial, la angustia existencial, no es un estado anómalo, extravagante, patológico, ocasional que una persona puede tener. Los raros son los otros, los raros son los que no la sufren, los raros son los individuos que no se ven representados en esta obra que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esto sería la idea debajo de todo el expresionismo. La locura es el estado racional, el estado natural, ¿verdad?, del ser humano, que es el que debe estar, el que los artistas deben utilizar para plasmar en sus cuadros. Voy un pelín peor de tiempo de lo que había previsto, con lo cual a Kitchener y a Kokoschka me los voy a saltar. De Bacon ya hemos hablado antes, un autor de la segunda mitad del siglo XX también en esta rama expresionista, y ya me meto con el surrealismo que me interesa especialmente, ¿no? Pues bajar a la calle con un revólver en la mano y disparar al azar contra la multitud, ¿no? Todos sabéis, desde luego los que estáis aquí casi todos sabéis, que Freud entendía que la verdadera naturaleza humana es una masa amorfa, indescriptible, caótica, de deseo animal, imposible, carente de toda racionalidad, carente de toda lógica, a la que es imposible referirse. O sea, intentar hablar del inconsciente, intentar hablar del ello, es como intentar hablar, pues es como intentar enhebrar una aguja con guantes de boxeo o como intentar coger agua con un colador, no hay manera.
¿verdad? No hay manera, porque es antitético, el lenguaje es proceso secundario, principio de la realidad, construcción cultural, etcétera, y eso no tiene nada que ver con nuestra esencia interior, con nuestro animalismo puro, con nuestro inconsciente. De tal manera que una serie de autores, una serie de artistas, entendieron que quizá el vehículo adecuado para llegar al inconsciente freudiano no sería una sesuda clase que diera un sesudo profesor, sino que podría ser quizá la obra artística. La obra artística está libre de los corsés que inevitablemente tiene un profesor cuando da clase o un profesor cuando escribe un texto, un manual, lo que sea, es inevitable, ¿verdad? Tener que ajustarse a ciertas cosas que le encorsetan, pero que el artista puede no hacerlo. Así que la pintura, la poesía, el cine, etcétera, pueden ser grandes ocasiones para poder explorar y reflejar mejor que los propios psiquiatras y los propios psicólogos, poder expresar mejor la naturaleza del inconsciente. Pues bien, estos autores, esos artistas, se llamaron a sí mismos surrealistas, no por subrealistas, no porque hablaran de una realidad que está por debajo, sino por superrealistas, sino porque están hablando de una realidad que está por encima, de una verdadera realidad. Y entendían que en los juegos de pensamiento automático, de escritura automática, en los procesos, digamos, caóticos de pintura, en el material de los sueños, etc., encontraríamos elementos mucho más verdaderos que en la canción del pirata de Espronceda, o en la victoria de Samotracia, o en los fusilamientos del 2 de mayo. O sea, quiere decir que en el arte figurativo habitual, que es un arte acomodaticio, burgués, que es un arte putrefacto, ¿verdad? Diría Federico García Lorca, ¿no? y que ellos pretendían reventar con este nuevo arte. Aparece así el Manifiesto Surrealista, escrito por Breton en París en 1924, en donde el surrealismo se entiende como automatismo psíquico puro. Esto es terminología freudiana, dictado puro del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón y ajeno a toda preocupación estética o moral. La locura es una forma superior de verdad y revelación, una condición visionaria que solo algunos afortunados alcanzan. El surrealismo es un grito del espíritu que regresa a sí mismo y no hay nada más surrealista, dice Breton, que bajar a la calle con un revólver en la mano y disparar al azar contra la multitud. En España tenemos una cosecha magnífica de surrealistas, pues básicamente alrededor de la residencia de estudiantes, este colegio mayor, ¿verdad?, al amparo, no sé, del krausismo, de la Institución Libre de Enseñanza. En los años 20, ahí en la Colina de los Chopos en Madrid, pues donde por sus pasillos andaban Federico García Lorca y Falla y Alberti y Dalí y Buñuel y otros muchos personajes, ¿no? en lo que es uno de los momentos más interesantes de la historia de la cultura española. Y efectivamente, pues fascinados por las teorías que vienen de Europa del profesor Sigmund Freud y también por el arte modernista que está llegando y por sus primeras derivadas expresionistas, y fascinados también por Buster Keaton, por los primeros rollos que vienen de películas mudas, de cine mudo, con las primeras películas fascinantes de Charlotte, de Chaplin o de Buster Keaton, bueno, comienzan a realizar ese tipo de arte. Aquí tenemos a Dalí con el gran masturbador, una de sus obras, digamos, surrealistas más conocidas, que todos la conocemos, y también tenemos a Dalí también con la persistencia de la memoria, ambos cuadros de la década de los 20, finales de los 20, comienzos de los 30, que claramente pues, juegan con contenidos oníricos, con la ruptura de toda lógica, etc. Y me gustaría poner, pues nada, son 2 minutos, la famosísima escena diseñada por Salvador Dalí en la película Spellbound, recuerda, de Hitchcock, en donde pues, Gregory Peck, el bueno de Gregory Peck, tiene un sueño, él está envuelto en una trama de asesinato y tal, y entonces tiene un sueño y el psicoanálisis de ese sueño va a servir para poder
para poder resolver el caso. Esto se puede ver como vídeo. Debería poderse. Si lo mueves aquí. Sí. Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Sí, Que nada, había son algún 2 otro minutos, significado lo que importante podría desde luego es lo visual, y aquí vamos a ver este sueño. Hitchcock contactó con Dalí, con el propio Dalí, para que Dalí diseñara el sueño de Gregory Peck. No sé describir qué sitio era aquel. Como una casa de juego. Pero no tenía paredes. Solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Parecía como una casa de juego. Pero no tenía paredes. Solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. ¿Reconoció a esa muñeca tan cariñosa? Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá. Esas eran sus ilusiones como el sensual. Sí. Bien, yo estaba sentado jugando a las cartas con un hombre que llevaba barba. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta, las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas, le parto la cara. Siento mucho lo de la chica ligera de ropa. Menos mal que no soñaste que yo era una batidora como hizo otro de mis enfermos. ¿Y eso qué significa? No te preocupes. ¿Tiene algún sentido para ti lo que soñé? Aún no. De momento lo único que es que querías decirte algo a ti mismo. Aún faltan muchas cosas. Siga intentando recordar los detalles. Cuanto más raros, mejor desde el punto de vista científico. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. Le vi arrojar la rueda al tejado. No sé por qué yo corrí. No sé por qué yo corría. Algo daba golpe sobre mi cabeza, un gran par de alas, que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. Aquí. Correcto, sí. Sí, para no abusar de vuestra paciencia y no convertirme en Morfeo, pero en el Morfeo clásico, ¿verdad? En el Morfeo de la mitología clásica, pues nada, me salto a Magritte, que lo tenía también aquí para hablar del asunto, y terminamos ya brevemente pues dando unas pequeñas nociones acerca de un movimiento que a mí me parece muy, muy interesante, aunque es cierto que me cuesta ponerlo en conexión y coserlo con lo que hemos contado hasta ahora, un movimiento de pintura norteamericana que es el realismo, y que vamos a ver alrededor de dos figuras muy, muy interesantes, que son las figuras de Edward Hopper y de Norman Rockwell, ¿sí? Esta elaboración de la angustia, de la desesperación existencial, de la depresión, el individuo descontextualizado, desintegrado, previo a su desaparición, sin identidad, roto en pedazos, etcétera, en aras de una supuesta profundidad psicológica, se la pasan por el forro del sobaco los autores norteamericanos absolutamente pragmáticos y que mantienen todavía la concepción de la pintura y del individuo en un sentido, digamos, figurativo, en un sentido, vamos a decir, clásico. Por supuesto que hay autores norteamericanos expresionistas, Jackson Pollock, yo que sé, Frank Stella, expresionistas abstractos de todo tipo, pero hay un movimiento específicamente norteamericano que estaría perfectamente caracterizado por Edward Hopper, en primer lugar, un movimiento, por otro lado, muy vinculado al cine, que bebe mutuamente uno del otro, en donde la pintura de Hopper bebe del cine y el cine bebe de la pintura de Hopper.
La casa de psicosis en la película de Hitchcock está tomada directamente de un cuadro de Edward Hopper, ¿no? Aquí, como veis, bueno, parece que recuperaríamos algunas características propias del arte clásico, del arte antiguo. Los personajes aparecen insertos en contextos, en escenas, etc. Pero son siempre personajes solitarios, anónimos, desesperanzados. Son siempre personajes, ¿verdad?, que están colocados unos al lado de otros, en rutinas de abandono, de indiferencia, mujeres sentadas en una cama mirando a la nada, ¿no?, con una anedonia, una incapacidad para sentir placer, con una banalidad, con falta de propósitos en su vida, ¿verdad?, con una melancolía muy espesa que casi uno no recuerda de dónde procede. Y junto con esta visión, pues eso, como digo, desesperanzada, solitaria de los individuos, del pragmatismo norteamericano en pintura, hay otro autor delicioso, exactamente lo contrario a Hopper, que a mí particularmente me gusta especialmente y que es uno de los autores que yo más he disfrutado estudiándolo y leyéndolo, que es Norman Rockwell. Rockwell, en verdad, no es sí es un pintor, pero lo que propiamente es un ilustrador, y durante casi 40 o quizá más de 40, casi 50 años, entre los años 30 y los años 80 más o menos, ¿verdad?, hizo las portadas semanales del Saturday Evening Post, ¿verdad?, de una revista de variedades norteamericanas, y el conjunto de portadas de Rockwell del Saturday Evening Post es la mejor crónica de lo que ha sido Norteamérica en el siglo XX, o al menos en esas décadas centrales, ¿verdad?, del siglo XX. La obra de Rockwell pues es de un hiperrealismo, pero muy expresionista. Esta es una obra que habla de los rumores, ¿eh? No sé si se fijan que está compuesta de varias unidades diádicas, de dos personas hablando. Siempre la segunda de un caso es la primera de la siguiente, y cómo se va transmitiendo un rumor de unas personas a otras, hasta que finalmente el objeto del rumor en la última, abajo del todo, abajo a la derecha, en la última de las conversaciones, reprocha a la primera mujer que extendió el rumor, ¿verdad?, que hubiera contado algo al respecto de él, porque se han reído de él en el caso anterior. Rockwell es el gran representante del American Way of Life. Es el gran representante, bueno, pues del estado de las libertades. Este es un cuadro súper famoso también, que ha sido parodiado muchas veces, y ha sido parodiado en Modern Family. Aparece en una escena de Modern Family parodiado este cuadro de Hopper, que siempre cuenta películas en sus cuadros. Aquí tenemos escenas costumbristas, siempre bien intencionadas, con problemillas que se resuelven con cariño y con sencillez. Pues imaginad aquí, pues una alumna ha sido llamada al despacho del director, se ve ahí principal escrito en la puerta, la profesora está hablando con el director, la alumna toda despeinada, un ojo morado, la ropa por fuera y tal, pues seguramente se ha pegado con alguien, ¿no? Este niño ha huido de casa de sus padres con un atillo donde ha metido algo de ropa, y lo ha recogido un policía que está dándole un chocolate pues en un bar, mientras charla con el niño y el camarero que se las sabe todas y que está de vuelta de todos. También Hopper tuvo sus cuadros con un cierto valor social, ¿no? Pues este cuadro apareció justamente con ocasión del primer ingreso de una chica de raza afroamericana, ¿verdad?, en una escuela pública norteamericana, que tuvo que ir protegida, que recibió agresiones. Ahí en la imagen pues se ve tomates que le tiran sobre la palabra nigger, negro, pero en plan despectivo, ¿no?, escrito en la pared, etcétera, yendo al colegio. Y el cuadro con el que cierro ya la charla, y que a mí me parece uno de los cuadros más maravillosos que se han pintado en el siglo XX, es este autorretrato de Rockwell, ¿sí? Se llama triple autorretrato, porque en él Rockwell aparece autorretratándose. Es un autorretrato autorretratándose. Y entonces podemos ver aquí pues, la imagen aparece 3 veces, él de espaldas, él en el lienzo, él en el espejo. Hay un pequeño folio pinchado en la parte superior izquierda del lienzo donde se ven 5 bocetos,
5 bocetos de su propio autorretrato, con lo cual ya son 8 veces en total en el lienzo su cara, y en la parte derecha del lienzo pues se ven también, están dibujados homenajes, guiños a autorretratos muy famosos de la historia, Durero, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, etcétera, que están ahí, ¿no? Esta idea de un autorretrato autorretratándose es el mejor reflejo del siglo del yo autorreferente, del individuo, del auto, ¿verdad? Del meta del individuo hablando de sí mismo y tomándose a sí mismo como principio y fin de su discurso. Termino ya, ¿verdad? Nada, señalando, pues nada, dos ideas nada, muy simplonas. Bueno, pues hemos intentado recorrer de una forma, o sea, la mirada de un psicólogo, no de un artista, de un psicólogo sobre ciertos cuadros. Lo que yo he contado aquí pues está en la línea de los trabajos que han realizado Luis Sas, por ejemplo, Marino Pérez Álvarez, que está con nosotros aquí también, ¿verdad?, en estos análisis culturales, de fenómenos culturales y de la relación que se podría establecer entre formas artísticas modernas, propias de la modernidad, modernidad no modernismo, modernidad en el sentido más amplio, y ciertas formas psicopatológicas, ¿no?, como bueno, la esquizofrenia o otras formas de desintegración personal. Y por último, también quisiera llamar la atención acerca de la conveniencia de que los psicólogos se formen en estas cosas, ¿verdad? Cosa que, entiendo yo, puede ayudar sobremanera a comprender de forma más completa los fenómenos que los propios psicólogos estudian, de los que se ocupan, ¿no? Una obcecación cientifista, quizá, o bueno, un afán por diferenciarse y por tener estudios propios y que no tengan que ver con otras materias, etcétera, pues ha llevado al estudio, a un currículum en la formación de los psicólogos particularmente empobrecedor, en donde son especialistas en naderías técnicas, naderías sin ningún interés técnicas, pero pierden de vista todo un campo que es inherentemente cercano, o sea, que es imprescindible para la comprensión, ¿verdad?, del fenómeno humano, de la conducta humana, ¿no? La famosísima frase que la citó antes también Manu, ¿no?, de que el psicólogo que solo sabe psicología ni siquiera sabe psicología, pues en este caso yo me atrevería a decir, pues eso, que el psicólogo que no sabe arte no sabe psicología. Así de claro, ¿no? Y que si no os interesa la pintura, el cine, las letras de las canciones, la publicidad, etcétera, pues no sé hasta qué punto habéis elegido correctamente vuestra carrera. Y nada más, termino aquí. No sé si queda alguien despierto en la sala, pero hemos terminado, y os agradezco la atención. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, o así os vais desperezando un poco y queréis preguntar algo, pues no sé. Sí, aquí está. Me gustaría preguntarte si crees que, por decirlo así, hay belleza en el sufrimiento, ¿no? Sí. Lo vemos en todos estos cuadros y, yo qué sé, cuando lees Dostoyevsky o escuchas la guitarra de David Gilmour, Sí. ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Emoción descarnada de la experiencia humana, a mí me parece que tiene como un valor en sí mismo, una belleza, ¿no? Sí. Sin duda hay un hedonismo del sufrimiento. O sea, sin duda, existe, digamos, un cierto regodeo hedonista o esteticista, ¿verdad?, en el propio sufrimiento. El sufrimiento está cargado, por otro lado, de muchas connotaciones que dotan de valor a la persona que sufre, ¿no? Mucha gente se mira en las redes sociales, es un fenómeno que se ve, cosa que a mí me deja completamente desconcertado, gente que se mira al espejo mientras llora, o que pone a grabar el TikTok, lo que sea, y entonces rompe a llorar, llora, ya a terminar de grabar, lo revisa, le gusta y lo cuelga. Es decir, hay un cierto uso instrumental porque el sufrimiento dotaría de altura moral, etcétera, y por otro lado no deja de haber un cierto hedonismo en el ascetismo, o sea, el asceta, el ermitaño, encuentra un cierto placer, bueno, en un sentido muy amplio, ¿verdad?
una cierta ratificación y una cierta exaltación de su yo en su ascetismo absoluto y en comer una lenteja al día o cosas por el estilo, ¿no? Claro, efectivamente, tú pones el ejemplo de la belleza de la guitarra de David Gilmour. Claro, es que hay muy pocas cosas en el mundo más bellas, ¿verdad?, que el solo de Comfortably Numb en The Wall. O sea, eso es una de las cumbres de la experiencia humana, ¿no? O sea, hay pocas cosas más bellas que esas. ¿Qué es sufrimiento? Bueno, sí lo es, ¿no? Sí lo es, pero bueno, muy mediado por la construcción estética brillantísima, técnicamente perfecta de la maestría probablemente irrepetible de David Gilmour a la guitarra, ¿no? Pero también por la película. La película es una birria. Sí, o sea, la película está bien, pero no está, o sea, pero desmerece el disco. El disco es tan bueno, tan buenísimo, que la película vale, bueno, está bien, pero muy sin más. O sea, nadie va a recordar la película y todo el mundo va a recordar el disco, ¿no? y tal. Cuando nadie recuerde a Bad Bunny, cuando nadie recuerde a Maluma, se seguirá escuchando el disco, o sea, el Comfortably Numb de Pink Floyd, ¿no? Sí, al fondo hay una pregunta. Sí, bueno, sé que estoy despierto porque ahora estoy de dudas. Sí. Nada, encantado de venir aquí a escucharte. Fenomenal. Y tenía alguna pregunta que hacer, así muy directa, sobre todo. El arte que explora un poco y analiza la realidad, intenta siempre buscar entre los parámetros de verdad y apariencia. Pero es que ahora con la IA presentaste aquí unos cuadros, Sí. en fin, donde esto desaparece. Sí. Entonces, supongo que un análisis de ello llevaría a más angustia, vamos. Sí. Ahora el desorden predomina, vamos. Y quería ver si ese análisis está planteado por tu parte. Y otro, el impacto que tienen las ciencias, sobre todo en la pintura, a la hora de empezar a construir la figura humana, sobre todo la fotografía, el cine, etc. Claro. ¿Cómo impactan las ciencias a la hora de decir, pues claro, es que yo no puedo ceñirme, igual vuelven a retornar Hopper, etc., pero el impacto que Sí. podrías tratar un poco el tema. Sí, yo creo que es muy interesante las dos cosas que dices y son muy... Cuando respondas, si puedes hacer una breve introducción a lo que te ha preguntado. Vale, sí, para que quede grabado, sí. Sí, me pregunta la persona que se interesa por estas cuestiones dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver, pues, cómo la discusión clásica de toda la historia del arte entre el concepto de verdad y de apariencia, de representación, etcétera, queda ahora todo puesto patas arriba y enturbiado el debate con la aparición de la IA, que lo cambia todo y que lo cambia todo a toda velocidad. Cada día que pasa estamos cayéndonos por una catarata intentando encontrar algún sentido a lo que está pasando, estamos completamente llevados por un huracán intentando buscar orden en el huracán que nos lleva y no tengo ni idea. O sea, desde luego que lo está cambiando todo, es obvio que las propias funciones del profesor universitario quedan completamente, no sé, cuestionadas, porque hay pocas cosas que podamos hacer nosotros que no pueda hacer mejor la IA, ¿verdad? Que la propia actividad artística. O sea, yo puedo ahora en 2 minutos generar 20 cuadros de Egon Schiele y puedo generar 20 cuadros de quien sea, de Munch o de Picasso o de quien sea. Y eso lo cambia todo y va todo tan rápido que no tenemos una mínima distancia, para decir, espera, déjame respirar y verlo con un poquitín de perspectiva, ¿no? Entonces no sabría contestarte. Seguro que cualquier respuesta que te diera dentro de 2 años, pues nos parecería ridícula o ingenua, o diríamos, mira lo que decía este en el 2026, ¿no? Que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y la segunda cuestión, muy importante, creo yo, tiene que ver también, claro, con lo que supuso la aparición, entiendo yo así tu pregunta, la aparición de la fotografía y del cine para la pintura. Claro, que se les acabó el negocio, por así decirlo, ¿no? La pintura que hasta la fotografía y el cine tenía como un valor fundamental el reflejo del individuo, el retrato que el burgués pudiera colgar en su casa, en donde efectivamente se viera que es él, y etcétera.
pues claro, ahora gracias a la pintura y gracias al cine es imposible igualar el nivel de parecido, de realismo, ¿no? Y la pintura tiene que buscarse otras virtudes, tiene que buscarse otros elementos, quizá ya más su fuerza expresiva, no ya tanto el parecido exacto, la precisión de la calidad prodigiosa del pintor, etcétera, sino su capacidad expresiva, el uso expresivo de los colores, bueno, muchas técnicas que puedan todavía poner en valor un cuadro por encima de lo que sería una foto, que es mucho más precisa, mucho más barata, mucho más rápida, etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto, que cambió todo, ¿no? No hizo desaparecer, pues eso, a Hopper, que de hecho el cine sigue nutriéndose de él. Películas de Scorsese o películas de Coppola o el cine norteamericano y tal, siguen nutriéndose de cuadros de Hopper. Pero bueno, sí es cierto que hay que jugar en un nuevo tablero con nuevas reglas, ¿no? Es verdad, ¿no? Dime, sí. Bueno, empiezo por felicitarte por el viaje. Hacía mucho que no veía arte tan bien hilado y la verdad es que es bonito. Y quería preguntarte algo muy sencillo. En principio, si este viaje que narras del arte hacia la individualidad o en búsqueda, explorando la individualidad, y que es un viaje al vacío, es un viaje al conflicto, a la ruptura, a la autodestrucción. Si este es el viaje, a tu juicio, es el viaje del arte, como viaje general, es decir, que lo que el arte en general encuentra a partir de, pues eso, del modernismo, lo que encuentra en todos los ámbitos y en general es este vacío, esta destrucción. O si más bien es que preferiste elegir el tipo de obras que muestran que una parte muy importante del arte viaja en esa dirección. Sí, yo desde luego, sí, me pregunta, ¿verdad, José Carlos? Pues yo he presentado una visión del arte, un curso del arte que parece que va hacia la destrucción del individuo, etcétera, y hasta qué punto pues eso es porque verdaderamente es la tendencia general del arte o hasta qué punto es porque yo he hecho cherry picking. Claro, yo he escogido, cherry picking sabéis, ¿no? Yo he escogido los ejemplos que me convienen para defender mi tesis y entonces, claro, los he presentado así muy hilados y pudiera parecer que es así, ¿no? Y seguramente he hecho cherry picking. Sí, o sea, no totalmente, yo creo que es indiscutible esta progresión desde un arte donde la identidad del individuo viene definida por su función social. Podríamos encontrar ejemplos de retratos antiguos en donde no aparece esa función social, pero serían excepcionales, verdaderamente excepcionales. Habría que dar muchas vueltas para encontrar ejemplos y también podríamos encontrar ejemplos actuales de retratos que destacan la función social del individuo, pero también, de nuevo, no serían la norma. Tú paseas por las salas del Thyssen en Madrid, mismamente, que tiene una colección prodigiosa de retratos modernos, ¿no? Y a mí es un sueño que yo todavía he tenido, claro, imposible. A mí me encantaría llevar a mis alumnos al Thyssen en Madrid y dar una clase paseando por las salas, ¿verdad?, del Thyssen. Claro, está en Madrid, ¿cómo nos vamos a ir para allá, no? Pero si así lo hiciéramos, o sea, sería la mejor forma para que entendieran la aparición del individuo moderno, pero no solamente en la pintura, sino también en la percepción de lo que es el ser humano y en la percepción de lo que es el individuo. O sea, yo no puedo dar una mejor clase para explicar la aparición del mito del auténtico yo, de la esencia, de la individualidad, de no sé qué, etcétera, que ese recorrido por las salas, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos, ¿hubo algo de cherry picking? Pues muy probablemente sí, ¿verdad? Pero hay también una auténtica tendencia general que cualquiera pueda ver, pues también, ¿no? Yo, y lo repito, yo he dado esta charla desde un punto de vista de un psicólogo. Mi única preocupación cuando bajaba aquí a la facultad es, por Dios, que no venga nadie de arte, ¿no? Porque como se anunció en la radio y no sé qué y tal, dije, a ver si esto lo va a haber oído alguien de historia del arte y viene aquí y me crucifica. Y lo podría hacer, seguramente, ¿no? Porque, bueno, yo he estado mirando esto siempre con ojos de psicólogo, ¿no? En general es cierto que
que el arte, no solamente la pintura, también la escultura, la arquitectura, la música, el teatro, etcétera, del siglo XX, pues se caracteriza por intentar destruir las formas del arte clásico tradicional y llevar al límite nuevas formas expresivas que en la inmensa mayoría de los casos son intentos fallidos, o sea, dan resultados muy pobres, ¿no? Pero que claro, que no podemos estar en el año 1980 haciendo los edificios del neoclasicismo, o no podemos estar haciendo las obras de teatro de Buero Vallejo, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto también eso de búsqueda de una cierta destrucción. El arte además queda completamente pervertido cuando ahora se convierte en la nueva religión, cuando hay todo un mercado comercial a su alrededor, cuando de pronto se entorpece y se enturbia por mil intereses completamente bastardos que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Y que dan lugar pues, a una situación quizá muy poco interesante para el propio artista, ¿no? Pero bueno, sí, vamos, yo creo que es muy interesante lo que dices y que tienes buena parte de razón, ¿eh? No, sino... Porque tienes todo el derecho a hacer una selección sí. que muestre las formas de arte que sí. exploran y influidas, por ejemplo, por filosofías de la emocionalidad. Sí, claro. Que acaban por mostrar una visión vacía o... Claro, sí. El campo del arte es tan amplísimo que sería imposible que yo aquí se hubiera presentado 5.000 cuadros, ¿no? No queda más remedio que seleccionarlos. Sinceramente creo que aquel que quisiera defender la tesis contraria, es decir, que el arte ha pasado desde un extremo de individualismo hasta un extremo de función social, en el retrato lo vería muy difícil. Por muy cherry picking que hiciera, ¿verdad? Por muy cherry picking que hiciera, vería muy difícil poder argumentar la tesis, ¿no? Hay aquí varias personas. Sí, venga, sí. Hablando un poco de lo de la función social que mencionaste para representar a la persona, según su función social, su profesión y demás, que igual me doy la pata, pero quiero saber si tiene relación, según tu visión, sobre lo que ahora, con la individualización de la sociedad y la llegada de los identitarismos. Claro, tú ahora te representas en la sociedad, eres representado según cómo te identifiques. Soy vegano, soy feminista, soy no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, en lugar de representarlo en un cuadro, como decía en la antigüedad, yo soy rey y me represento como un rey, como mi función social, sí. es ser rey. Ahora, igual con las redes sociales, con ponerlo en tu biografía, también te estás dando en tu función social según con lo que te identifiques. Tu función social en la sociedad, en plan, vale, yo soy feminista. Yo soy activista feminista y es como yo me doy a ver en la sociedad, pero es que también eso se hacía hace 500 años cuando representaban a un rey porque era rey. Entonces es lo que no era Enrique VIII como Enrique VIII, sino era el rey y se representaba así en la sociedad. Entonces igual ha habido como un paso de la función social a la persona y luego esa persona se ha vuelto a convertir al identitarismo y al yo soy, pero yo soy vegana y yo estoy en la sociedad como una activista vegana o una ecologista. Sí. Entonces quiero que me digas si en verdad tiene relación o no tiene nada que ver. Sí, comenta la compañera efectivamente hasta qué punto las redes sociales en la actualidad están cumpliendo un poco la función que cumplía el arte antiguo en la representación de la identidad del individuo, pues a través de su función social o de sus elementos ornamentales que indicase quién era o algo por el estilo, ¿verdad? Entiendo que esa es tu pregunta y yo creo que sí. Con la diferencia de que antes, en el arte clásico, esa capacidad de representar tu identidad y demás quedaba limitada a muy pocas personas. Y ahora, por el contrario, las redes sociales popularizan y hacen que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, podamos ser Enrique VIII, podamos ser Carlos IV en el cuadro de Goya, o podamos ser quienes sean, ¿no? Efectivamente. Yo a veces cuando tengo alguna pulsión masoquista y demás, me dedico a ver perfiles en redes sociales de gente. ¿Sí? Perfiles, bios en Instagram, en TikTok, etcétera, en Twitter, ¿no? Cómo se define la gente, el conjunto de banderas, el conjunto de frases, el conjunto de emojis, del conjunto de siglas que ponen y tal. Y sí, es un festival de narcisismo, o sea, festival del narcisismo en donde cada uno
atiende súper premeditadamente porque está manejando nitroglicerina y quiere conseguir un resultado muy puntual, porque claro, tiene que presentarse ante los demás. Esa es su tarjeta de presentación ante los demás, y en medio segundo, que es lo que alguien tarda en ver tu perfil o tu bio, ¿verdad?, en una red social, en medio segundo puede ser la chica más interesante del mundo o la mayor tonta del mundo que no tiene absolutamente ningún interés, ¿no? Entonces, sí, todo gira alrededor de ser, y eso es muy problemático, ¿eh? Todo gira alrededor de ser, de quién soy, etcétera, ¿no? Y jugar a ser cosas, que es algo que a lo mejor hace 100 años o a nuestros abuelos no les atraía especialmente. Me refiero de ir un fin de semana a un monasterio budista, de ir a un restaurante caníbal, bueno, caníbal no, a un restaurante, ¿verdad?, sudafricano, a hacer un retiro con monjes tibetanos, o sea, jugar a ser cosas, y durante 48 horas, qué divertido, ahora soy un monje tibetano, ¿verdad? Eso que mi abuelo hubiera salido corriendo, o sea, podías ponerle en la puerta de su casa, hubieras podido poner un spa tibetano a mi abuelo, y de hecho lo hubiera esquivado de la que entraba en casa para no rozarlo siquiera. Ahora todos vamos corriendo a conocer la experiencia, porque ser se ha convertido en una experiencia, ¿no? Y sí, tiene que ver, yo creo que tu apunte es certero, sí, que se podría matizar mucho, pero que da en el clavo, sí, creo yo, ¿eh? Estaba Manu y Marino, yo creo que Marino por... Dejando elogios aparte, porque me llevaría mucho tiempo, poco tiempo disponible para una pregunta, y por darte un poco de cuerda, donde dejaste la exposición con Rockwell y el triple autorretrato, sí. ¿Cómo lo continuarías con los selfies y el narcisismo Claro. del que estabas hablando? Claro, sí, es muy buena pregunta. Efectivamente, ¿no? Todos nos hemos vuelto pintores en el sentido de que todo el mundo se está haciendo selfies, ¿no? Al principio, yo me acuerdo que los selfies al principio tenían una cierta connotación negativa, hablo cuando aparecieron hace muchos años, porque daba la impresión de que la persona no tenía quien le hiciera una foto. O sea, estás tan solo... Has ido a Disneylandia, has ido de vacaciones a la playa de no sé qué, has hecho lo que sea, ¿verdad? Estás tan solo que no tienes quien te haga una puñetera foto, ¿no? Y los selfies tenían ese leve connotación de eres un pringao, ¿no? Obviamente se perdió esa connotación absolutamente, ¿no? Y ahora los selfies se han vuelto pues muy prestigiosos, y la gente los utiliza así de forma muy intensa para definirse, ¿no? A mí una vez me preguntó un alumno, hace ya muchos años, si tuvieras vas a morir dentro de un segundo y solamente puedes dejar un mensaje a la humanidad, ¿no? ¿Qué dirías? Y yo dije, no os hagáis selfies. Es el único mensaje, que sea mi epitafio, ¿no? Aquí ya hace José Rasti, no os hagáis selfies, ¿no? Es lo único, vamos, me parece que es, pues sí, un elemento más en la dirección del narcisismo que tenemos actualmente en la constelación. Cualquiera de los que, esto es muy fuerte, ¿eh? Cualquiera de los que estáis aquí, al menos de los más jóvenes de los que estáis aquí, os habéis fotografiado más veces que Marilyn Monroe. O sea, tenéis más fotos que Paul McCartney en la época de los Beatles, me refiero. O sea, tienes más fotos que Paul McCartney. ¿Pero esto cómo es posible? ¿No? O sea, esta construcción tan visual del yo, tan hiper, además ya súper especializada, los filtros, etcétera, pues, o sea, da lugar verdaderamente pues o sea, no puede no dejar una mala huella en el psiquismo del individuo, ¿no? O sea, estar de pie sobre tanta banalidad, estar erguido sobre algo tan frágil y tan traidor, por otro lado, no puede sino aportar inseguridad y caos bueno, al individuo, ¿no? Lo cual no quita para que, oye, el cuadro este de Rockwell pues sea una maravilla, pues sea una auténtica obra maestra, ¿no? Y demás, ¿no? Y Manu, sí. Bueno, te voy a poner en un compromiso. Sí. Me gustaría que dijeses qué es el arte para ti. Joder, no sé. No, es que no sé contestar a eso. No sé. A ver,
sea, lo fácil es tirar por definiciones etimológicas, pero eso es una trampa, o tirar por definiciones así académicas o no sé qué. No sabría definir arte, ¿no? Bueno, pues una actividad, vamos a decir, comunicativa, que juega con un elemento muy importante de simbolismo, que requiere de alguna forma de elaboración técnica de materiales, aunque sean lingüísticos, ¿eh? En el poeta o tal, ¿no? Pues de alguna manera tiene que elaborar técnicamente palabras o pinturas o esculturas, ¿verdad? O lo que sea, que tiene también una dimensión estética, que de alguna manera, ¿verdad?, importa la sensación placentera o no placentera subjetiva, meramente sensorial del que la recibe, pero o sea, te estoy dando 4 pinceladas desordenadas que no estoy seguro que si las miramos desde lejos veamos una figura unitaria. Y ahora, sobre todo, ¿qué era para ti? No, sí. Una definición. No, pues sí, lo que te estoy diciendo, ¿no? Más que arte, concretemos, ¿no?, ¿qué es el rock and roll? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine negro? ¿Qué es el modernismo, por ejemplo? ¿Qué es la pintura modernista? Que a mí me interesa mucho y tal, y toda, ¿qué es la publicidad, etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor más que hablar... Esto es como cuando Gustavo Bueno proponía que en vez de hablar de la cultura, pues en vez de Ministerio de Cultura, pues concretásemos y dijésemos Ministerio de Marionetas. O sea, para tratarse de las marionetas, y Ministerio de Ballet, y Ministerio de Cine, ¿no? O sea que a lo mejor en vez de hablar de arte, que es una actividad, que es una abstracción que abarca cosas tan variadas, seguramente no existe algo que las una a todas, no existe el arte, sino las artes y tal. Bueno, pues sí, un conjunto de actividades muy variadas, difícilmente unificables, que tienen que ver con la comunicación, con el simbolismo, con la estética, con el goce sensorial, con el descubrimiento de nuevas intuiciones o con lo que fuera, pero bueno, nada tiene que ver, pues eso, el The Wall de Pink Floyd, ¿no?, que antes comentábamos, pues eso, con el cuadro de Norman Rockwell, o con ver Manhattan de Woody Allen, o el apartamento de Billy Wilder, ¿no? No hay nada que podáis hacer mejor esta noche que ver el apartamento de Billy Wilder. Nada en vuestras vidas, nada, que ir a vuestras casas y ver El apartamento, una película de Billy Wilder. Promociono aquí esto. En dura competencia con Cantando bajo la lluvia, que la vi ayer, y que madre mía... O sea, ¿cómo se puede hacer una película tan perfecta hace 80 años? ¿No? Pero bueno. Dime, sí. 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 Sí, ahí ya intervienen ya, seguramente podría contestar a lo mejor un sociólogo del arte. Un sociólogo del arte podría contestar mejor, no tanto al hecho de por qué alguien puede hacer ese cuadro de ahí, que bueno, que pueda estar justificado, o sea, que una reflexión minimalista acerca de las formas, etcétera, pudiera tener su razón de ser una vez, hacerla una vez, y que quede hecha, y que ya nadie más vuelva a hacer nada parecido, y que cueste 75 euros, ¿no?, ese cuadro, ¿no? Pero la explicación de por qué ese cuadro cuesta 10 millones de euros y hay movimientos enteros que se dedican a hacerlo, cosas muy parecidas una y otra vez, pues seguramente eso pues ya está en una explicación más sociológica, más económica, los descuentos fiscales impositivos de las grandes empresas cuando compran arte, que provoca que el precio del arte suba muchísimo porque después lo van a poder desgravar y demás. Un elemento muy importante, claro, que no tenemos ocasión de comentar y que también nos llevaría muy lejos, es hasta qué punto la cultura ha sustituido a la religión como práctica salvífica que nos dota de gracia divina, que hace que dejemos de ser desgraciados, asistamos a una exposición de cuadros, a una obra de teatro, a una ópera, a lo que sea, ¿no?, y salgamos con la sensación de que hemos sido
Dios ha limpiado nuestros pecados, ¿no? O Happy Day, en el que Dios limpió nuestros pecados, ¿no? Que hemos sido, digamos, redimidos por el arte que acabamos de contemplar, ¿no? Efectivamente, la cultura, y dentro de la cultura, el arte muy mayormente, ¿no? Pues es un elemento que está cumpliendo en la actualidad una función que clásicamente en otros siglos cumplió la religión, ¿no? De dotar de altura moral, de dotar de una sensación de limpieza, de que estoy a una escala superior que los pobres desgraciados, ¿verdad?, que no van a hacer esto, ¿no? Y así asistir, pues eso, a presentaciones de libros, a cosas por el estilo, etcétera, pues se convierte muchas veces para mucha gente en un ritual muy semejante a lo que en otra época fue ir a misa, ¿no? Muy semejante, digamos, a esta actividad, porque la cultura es muy importante y la cultura te resuelve los problemas sociales, y si hubiera más cultura no existiría la maldad, ¿no? O sea, y tal, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que de pronto el autor de ese cuadro, etcétera, pues aparezca en una entrevista en la prensa diciendo nosotros los intelectuales, ¿no? Deberíamos decir eso, ¿no? Y usted intelectual, sí, he hecho ese cuadro, ¿no? que ve usted ahí, ¿no? Y nosotros los intelectuales, o sea, dotan de un carácter casi sacerdotal, ¿verdad?, a la persona que realiza, ¿no? Sin quitar el interés estético que pueda tener la reflexión estética, el análisis minimalista de componentes, yo que sé, matéricos, de color, ¿verdad?, de ciertas obras, etcétera, que puede tener mucho interés, pero que yo entiendo que debería costar 45 € la obra, ¿verdad?, y realizarse una vez, sin más, ¿no? Sin más. Un poco polémico esto que he dicho, pero bueno, dime. Un poco a raíz de la idea que decías de que nadie se acordará de las canciones de Bad Bunny, sí. Sí, ni siquiera tú, ¿sí? Yo espero no estar aquí de presión. ¿Qué es aquello que crees que no tenemos a día de hoy, pero sí hace muchos años atrás, que hace que una obra sea imperecedera? ¿Por qué ya no tenemos eso que creas que hace que algo sea imperecedero? Sí. Si crees que eso se va a recuperar en algún momento, sí. o desde aquí en adelante solo vamos a usar cosas de usar y tirar y sí. no recordaremos nada más allá. Hombre, al haberse acelerado mucho los cambios sociales, el hecho de que las sociedades están cambiando cada vez más rápido, las grandes obras que a lo mejor cristalizaban y reflejaban perfectamente bien una época social, necesariamente se vuelven más perecederas, necesariamente porque la sociedad va a toda velocidad cambiando, etcétera, ¿no? También es cierto que hay un interés, vamos, inequívocamente promovido desde las alturas, ¿verdad?, conspiranoicas, en trocear a la sociedad e impedir que tengamos todos referentes comunes, ¿no? Y, históricamente, qué duda cabe que jóvenes, viejos, mayores, no sé qué, hombres, mujeres, lo que fuera, ¿no?, podrían tener sus referentes particulares de su grupo, lo que sea, pero todo el mundo veía el 1, 2, 3, responda otra vez, el concurso de la tele, y España se sentaba a ver 1, 2, 3, responda otra vez los viernes por la noche, ¿no? Con lo cual, y todo el mundo leía El País, o todo el mundo veía el telediario. Quiere decir que aunque yo que sé, tal grupo juvenil, o faltaría más, siempre ha ocurrido, tuviera sus referencias propias, también había referencias comunes que nos unificaban como sociedad. La Puerta de Alcalá, como canción, es de España. O sea, no es de un grupo, no es ni de tu edad, ni de la mía, ni de... O sea, es de España, ¿no? Y luego, aparte, habrá canciones ya propias de cada grupo. Y eso se ha ido perdiendo. Con lo cual, a mí me cuesta trabajo. Seguimos escuchando ahora canciones de hace 50 años o de hace 60 años y me pregunto, ¿qué canción del 2026 se va a seguir escuchando en el 2086? Y va a ser ninguna. Pero no porque sean malas, que lo son, que lo son, indiscutiblemente, sino porque nunca llegaron a convertirse en propiedad de todos, porque nunca llegaron a ser propias de todos. O sea, yo qué sé, eso, la Puerta de Alcalá, por poner un ejemplo, ¿verdad?, de una canción que se puede... Algunas canciones de Mecano, no sé, que todo el mundo conoce, o canciones, yo qué sé, de Rocío Jurado, de Lola Flores, o... No tenían adscripción de nicho, no eran canciones de nicho, eran canciones de todos. Y ahora no hay nada que no sea de nicho.
No hay nada. O sea, a nadie que tenga menos de 20 años se le pasa ni remotamente por la cabeza oír, leer, consumir algo que no sea propio de su nicho. Ni remotamente, vamos, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Y viceversa, y viceversa. Yo no me voy a poner a escuchar a Bad Bunny, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo creo que en parte por eso, ¿verdad? Clara, por eso es por lo que, bueno, va a ser difícil que en el año 2086 la gente esté escuchando la última canción de Rosalía. Cada año aparecen 3 discos históricos que lo van a cambiar todo, ¿no? O sea, ¿qué pasaba hace 2 meses con Lux de Rosalía? ¿Qué pasaba? Al parecer estaba a la altura de la Quinta Sinfonía de Beethoven, al parecer iba a cambiarlo todo. Nadie se ha vuelto a acordar del disco. Nadie. Tuvo 2 meses un pico del copón, de no sé qué y tal. Zetangana, voy a meterlo con ganas de hacer daño, Zetangana y tal, tuvo un pico del copón e inmediatamente desaparece. Inmediatamente desaparece. Es que es muy llamativo, ¿no? Sí, Andrea. Igual es una pregunta un poco ambiciosa, porque volviendo a lo que habías dicho de la función que cumple el arte dentro de la sociedad, ¿no? Pasa de función social a la definición del yo, pero siempre va como innovando junto con nosotros. Con todo el tema de la inteligencia artificial que se mencionó antes, ¿hasta qué punto va a causar eso, o podemos decir que psicológicamente va a causar un impacto? Porque aún así sigue teniendo algo inherentemente nuestro, de las personas, un significado, y el que puedas llegar y escribir, quiero 20 cuadros de cualquiera de estos autores que mencionado, y que te salgan de todo, sea mejor, peor, etcétera. ¿Hasta qué punto va a influir eso? ¿Podemos prever que va a tener un impacto? ¿Cómo podemos estar? No sé, dentro de 20 años vuelve a preguntármelo y te lo digo. Es que no lo sé, es que está todo cambiando tan rápidamente que yo en este momento no me atrevo a decir nada. Cualquier cosa que hubiera podido decir hace 6 meses ya habría quedado ridiculizada, ¿no? A mí me da la impresión de que hecho por humanos, la etiqueta, entre comillas, hecho por humanos, va a ser el nuevo hecho a mano. Cuando compramos una alfombra, cuando compramos, yo qué sé, una prenda de ropa, lo que sea, un cuadro, lo que sea, ¿no? Siempre es un valor añadido, cuesta mucho más caro y parece que da mucha más calidad, la etiqueta hecho a mano. Esta alfombra hecha a mano, bueno, tal, no sé qué. Y hecho por humanos va a ser esa nueva etiqueta. Va a ser la nueva etiqueta que irás a ver una película y te pondrá hecha por humanos. Coño, entonces vamos a verla y será 2 euros más cara verla que la otra, que están hechas por IA, por IA así como se hace churros, ¿no? Pero ya os digo que está cambiando todo tan rápido, ¿no? Ahora ya en las redes sociales ves cualquier imagen que te llama la atención y no te la crees. Cualquiera que hace 3 años sí, veías que de pronto un elefante entraba en una casa de un particular y decías, ostras, mira lo que pasó aquí a este tío que le entró un elefante. Ahora entra un elefante en una casa y dices, ya. O sea, no te crees nada ya que te llame la atención, ¿no? Y bueno, no sé lo que va a pasar de verdad con la IA, yo no sé qué me va a pasar. Va a tener cosas buenísimas, yo entiendo que en medicina, por ejemplo, va a dar lugar a avances buenísimos y espectaculares, ¿no? Y en otros, de los que se beneficiarán 4, 4. Pero en otros ámbitos no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, ¿no? No lo sé. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos dado la turra suficientemente. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí y los que habéis aguantado, y nada, pues para mí es un placer y felicito de nuevo a los alumnos que tenéis iniciativas para hacer cosas. La compartimentación, los procedimientos, el plan Bolonia, etcétera. Un comité os recibe, os lleva por la facultad, os enseña dónde está el cuarto de baño, os hace una jornada de no sé qué, os coloca un tutor para que responda a vuestras dudas, os da una ficha de no sé qué. Hay todo un plan programado para que sintáis que todo lo que no es obligatorio está prohibido. Y es mentira, no está prohibido nada aunque no sea obligatorio. De hecho, todo lo que no es obligatorio es lo que tiene interés en la universidad. Es lo que tenéis que hacer, ¿no? Y en este sentido es la única posibilidad de no ser reemplazados por la IA.
Claro, es la única posibilidad de no ser reemplazados por la IA. Y entonces, bueno, felicito muchísimo, ¿verdad?, a los alumnos que os dedicáis a hacer estas cosas. Espero que haya reemplazo en el futuro con nuevos alumnos y nada, encantado de estar aquí y siempre estaré a vuestra disposición.